Saludos a toda la comunidad de El Ciudadano. Esta semana tenemos otra conversación en clave ciudadana. En esta oportunidad nos acompaña el representante del Distrito 2, en clave simbólico, político y cultural del movimiento obrero y popular chileno. Nos acompaña el diputado Matías Ramírez. Bienvenido, Matías. Hola, agradecer la invitación y poder estar con ustedes el día de hoy. Bueno, Matías, el día lunes 3 de junio ocurre probablemente el hecho político del año. La jueza Paulina Moya establece la máxima sanción preventiva en contra del alcalde Daniel Jadue. ¿Tus opiniones al respecto? A ver, nosotros hemos sido bastante enfáticos desde un comienzo de la investigación. Creemos que acá ha existido una persecución política, y hay que ponerlo en ese contexto, desde que Daniel, desde un municipio que fue enclave de la derecha durante mucho tiempo, logró crear políticas municipales que tuvieron una incidencia a nivel nacional. Y eso efectivamente molestó. O sea, cuando tú ves que atacó de manera directa el negocio farmacéutico en nuestro país, evidentemente dejó en evidencia el sobreprecio, el abuso que había hacia un sector de la población, y yo creo que desde ese momento se fijó un blanco sobre Daniel, que permitió que esta denuncia, que nace ya de manera bastante rara, por decirlo menos, a través de una empresa que ya ha hecho este modo operandi de denunciar eventuales cohechos, y también hay que decirlo, donde uno de los querellantes desde un inicio también es un concejal de la UDI. Y eso se sumó también toda una campaña comunicacional en torno a esta investigación. O sea, Daniel fue el único político que yo conozco que desde un principio colaboró en todas las instancias de investigación. Levantó su secreto bancario, autorizó el acceso a sus cuentas de correo electrónico, y permitió que lo que el Ministerio Público, las policías quisieran ir a buscar a Recoleta, pudiesen efectivamente tener acceso. De todas formas, comunicacionalmente siempre se levantó desde los medios tradicionales, evidentemente. La Tercera es ridículo como en una semana levanta más de 40 titulares respecto a las causas de Daniel, y guarda silencio respecto de otras de derecha particularmente. Entonces creemos que eso en general concluye una persecución política. Es más, como profesión me di el tiempo de escuchar efectivamente la audiencia. Y en realidad la construcción del Ministerio Público también son supuestos. O sea, todo es un supuesto respecto. O sea, en 3 años de investigación tú no lograste acreditar nunca que un peso de lo que ellos llaman fraude al fisco o cualquier otra figura llegara a los bolsillos de Daniel. O alguna persona cercana, en realidad tampoco. Entonces, creo que efectivamente es totalmente una medida desproporcionada. Que no está en mérito del proceso. O sea, si Daniel hubiese sido un peligro para la sociedad, lo hubiesen formalizado hace 2 años y hubiese tenido otro derrotero. Y por eso creemos que constituye efectivamente casi una pena mediática más que una cuestión propia del proceso judicial. Lo que no es un supuesto es que viene este proceso en un año electoral, a un par de días de la elección primaria y a 5 meses de la elección municipal, donde se pone en entredicho esto de afectar el negocio de los oligopolios en Chile. Se afecta el negocio de la inmobiliaria, se afecta el negocio de las farmacéuticas cuestionadas durante muchos años por el pueblo de Chile. Sí, o sea, evidentemente no hay coincidencia en esto. Yo creo que el Ministerio Público en esto se ha convertido en un actor político, y también hay que decirlo derechamente. Primero, yo creo que una de las primeras alertas fue lo que sucedió, por ejemplo, con la democracia viva en Antofagasta. Más allá del cuestionamiento si existen ilícitos o no, que ese es otro tema. Pero cuando uno ve la operación política respecto a la detención de las personas que estaban imputadas, tú dices acá hay algo raro. Porque también se hizo previo a un plebiscito, o sea, también se hizo previo a una elección. Y se hizo también todo con un aparataje comunicacional que, insisto, en otros casos yo no lo había visto. Y ahora, nuevamente, año electoral, como bien señalas tú, cercano a una primaria, con una figura que es, no solamente, ojo, no es una figura del Partido Comunista de Chile, que evidentemente lo es, porque es militante de nuestro partido, sino que es una figura para la izquierda progresista.
y se toma una decisión de estas características. Entonces yo creo que acá también hay que develarlo. El Ministerio Público, más allá de que algunos defiendan con esta frase cliché que las instituciones funcionen, los nombramientos de los fiscales nacionales en los últimos años han sido con un componente político evidente. Lo vimos primero en el caso Jorge Abot, cuando había que desmantelar investigaciones emblemáticas como el caso Següeme, el caso Penta, el caso Porpesca. Sí. Pusieron a alguien que era capaz de echarle tierra a todo un manto de investigaciones y lo lograron. Efectivamente quedó en una impunidad gran parte de esa indagatoria. Y ahora el nombramiento del actual fiscal nacional, recordemos, también se da en marco de una negociación donde al final son los partidos políticos quienes eligen al fiscal que ellos querían tener. Y eso evidentemente genera más dependencia que independencia de un organismo constitucionalmente llamado a perseguir el delito. Entonces ahí creo que también hay una cuestión que hay que denunciarla con bastante fuerza y que por eso como partido hemos tomado esta decisión, no solamente por un tema histórico. Al Partido Comunista lo han perseguido desde su creación. Luis Emilio Recabarren no pudo asumir como diputado precisamente porque lo detuvieron. Es una cuestión que en la historia de nuestro partido la persecución ha sido tal. No solamente por solidaridad en este caso con Daniel, sino porque además tenemos la firme convicción que él no ha cometido ningún delito, pero además que esto se da en el marco de una persecución política. Hay dos elementos que me gustaría agregar a esta parte de la conversación. El primero dice relación con esto de que efectivamente en una semana la Tercera saca 40 titulares, el Mercurio otros 50. Por supuesto, toda la bajada de prensa negativa, digamos, ¿no? Ya los medios de comunicación no precisaron investigación previa para sancionar, para establecer ya su condena. Sin embargo, ocurre un fenómeno interesante, que es que en una semana Daniel Jadwe marca de cero, de no existir en la, digamos, intención de voto presidencial, a marcar 2.4% en dos encuestas. Mismo, digamos, marca lo mismo que la ministra Toaja. Por tanto, ¿ocurrirá un efecto boomerang respecto de esta contracampaña contra Daniel Jadwe? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente va a tener ese efecto. Mira, lamentablemente esta dinámica del lawfare que se ha utilizado en otros países, en Brasil por poner un ejemplo más cercano, y el efecto fue precisamente boomerang. O sea, Lula fue perseguido y actualmente es presidente. Eso no dice que el caso chileno va a ser igual, el caso de Daniel igual, pero yo creo que sí efectivamente va a salir fortalecido políticamente. Yo tengo férrea convicción, porque al final acá no estamos hablando, por eso yo creo que la ciudadanía en esto tampoco es tan ingenua. Es distinto escuchar el relato de Torrealba, cuando metía fajos de billete en paredes falsas para llevarse la plata al municipio, a que se le cuestione a Daniel haber comprado glucómetros con eventualmente un sobreprecio, que tampoco está determinado porque no existe ningún peritaje, o que se haya invertido en la compra de mascarillas o alcohol gel durante la pandemia. O sea, no hay punto de comparación. O sea, y yo creo que eso evidentemente genera en el sector de la izquierda progresista no solamente el llamado a la solidaridad, sino que a valorar el trabajo que significó Daniel. O sea, hoy actualmente más de 200 municipios tienen farmacias populares, farmacias municipales, que ha permitido a esos vecinos acceder a precios justos a medicamentos. Estamos hablando, imagínate, hay gente de la tercera edad que gasta un promedio entre 120.000 y 140.000 pesos mensuales en medicamentos. O sea, la creación de una política municipal de Recoleta, en Iquique, por ejemplo, o en Alto Hospicio, permitió que efectivamente esos vecinos pudieran acceder a medicamentos a un precio justo. Entonces, eso evidentemente queda en evidencia o a la gente le hace mucho más palpable que acá no hubo ninguna cuestión delictual, sino que lo que hubo derechamente fue ponerse a pelear con los poderes fácticos y económicos que hemos tenido en nuestro país. No solamente con las farmacias, sino que también lo señalabas tú, con las inmobiliarias. O sea, acá los programas presidenciales empezaron a hablar de arriendo a precio justo, de inmobiliarias populares. O sea, fueron temas que inclusive los rivales en las campañas presidenciales también tuvieron que adoptar, porque a la ciudadanía le hizo sentido una discusión que nació desde Recoleta. Y yo creo que eso efectivamente es lo que molestó a un sector político, evidentemente, y por eso esta persecución ha sido tan
tan fuerte, insisto, desde lo mediático particularmente contra Daniel. O sea, el otro día en algún Twitter que uno ve, cuando se formaliza Katy Barriga, cuando se formaliza Torrealba, ninguna fue titular en las últimas noticias, por ejemplo. Daniel Jadwe fue titular 3 días seguidos. Con portada, con fotos. O sea, ahí está efectivamente este lawfare que se ha denunciado y que creemos que evidentemente también en un proceso de un anticomunismo que también crece, que también yo creo que es importante relevar. Desde, si uno lo ve en el corto tiempo, cada vez que un militante comunista va a asumir, pasó con Carlos Cariola cuando iba a asumir la presidencia el año pasado, no, es comunista. Y hoy está en la presidencia por una cuestión circunstancial en los votos. Pasó cuando Nicolás Cataldo iba a asumir como subsecretario de Interior. Y así sucesivamente creemos que existe también un anticomunismo que particularmente desde la ultraderecha se ha levantado y que en esto los medios ayudan y ha derivado en esto, insisto, en esta guerra comunicacional en contra de Daniel. Bueno, y cuando quedan escasos argumentos, comunistas, Venezuela, Corea del Norte, Monreal inmortal. O sea, siempre, y en el Parlamento se da, o sea, no hay una discusión respecto al fondo de las ideas, sino a alguna caricatura. Y como bien señalas tú, siempre Venezuela, que Cuba, que acá. Y en realidad ni siquiera con conocer esa realidad. Entonces, me parece que también lo que hay acá no solamente es un ataque hacia Daniel Jadwe, sino que también acá hay una campaña anticomunista que es muy compleja, porque yo creo que también lo ven con temor. O sea, si uno empieza a ver los resultados del Partido Comunista solamente a nivel electoral, evidentemente nosotros no somos un partido electoralista y tampoco en nuestro fin, pero se acerca mucho a lo que fue antes del 73, con representación en el Senado y en la Cámara de Diputados como una fuerza política importante. Y evidentemente hoy también eso ha pasado, se ha roto la exclusión en el Senado en la última elección, tenemos 2 senadores, tenemos 12 diputados y eso evidentemente genera un temor evidente en un sector de la ultraderecha, representado en este caso, hay que decirlo, por el Partido Republicano particularmente, y un sector importante de la UDI, que levantan esta campaña que, insisto, busca volvernos quizá a ese anticomunismo visceral que ellos mismos instalaron durante la dictadura civil-militar. Yo creo que eso sí. También hay que ponerlo en el debate público, porque, insisto, esta no es una persecución solamente a Daniel por ser Daniel, es una persecución por ser militante también del Partido Comunista. Hay un fenómeno interesante que se dio la semana pasada a propósito de lo que tú planteas, que es que molestó que no existiese esta condena transversal y principalmente una condena desde la interna del Partido Comunista contra Daniel Jadwe. Y lo planteaba, por ejemplo, Tomás Mochati en innumerables editoriales de Radio Bio Bio, donde dice, básicamente deberían hacer lo que hacen siempre los partidos políticos cuando ocurren esta clase de hechos donde hay un militante cuestionado judicialmente, de aislarlo, ¿no? Entonces, el planteamiento de los medios hegemónicos fue por qué el Partido Comunista, en lugar de aislarlo como lo hacen siempre los otros partidos, cuando cuestionan a sus militantes, lo defienden, ¿no? Y condenaban o criticaban o hacían una caricatura de esto de peregrinar hasta el Centro de Justicia para apoyar a Daniel Jadwe. Primero yo creo que hay historia, ¿no? 102 años de historias por algo. Y evidentemente cuando uno ve la historia del Partido Comunista, yo lo decía recién, Luis Miguel Rigabarren, cuántas veces varios de sus escritos los hace precisamente en prisión, producto de una persecución a las ideas que él planteaba. El Partido Comunista ha tenido que sobrevivir a 2 intentos de exterminio, o sea, no solamente con la ley maldita, sino que después durante la dictadura civil-militar. Entonces, evidentemente, nuestro sentido de solidaridad es totalmente diverso a lo que puede tener un partido que tiene 5 años de historia y que cree que la única forma de solucionar sus temas es sacar a esas personas. Eso es un punto. Yo creo que nosotros creemos en la solidaridad primero y la ejercemos de manera directa también con nuestros militantes. Pero además, segundo, y hay que decirlo también con todas sus letras, esto no solamente se basa en solidaridad, se basa en la plena convicción de que efectivamente Daniel Jadwe es inocente y que no ha cometido delito alguno. Acá no estamos hablando, insisto, de Katy Barriga, que se le cuestiona haber comprado peluche, joyas Swarovski,
y que no se sabe, o funcionarios fantasmas que no trabajaban en la municipalidad. No estamos hablando de un Jaime Orpiz, que bien recuerdo yo, me tocó ser querellante en esa causa, que la UDI lo defendió hasta el final, pero estaban todos los antecedentes que dan cuenta de cómo él se vendió a los intereses, en este caso, de Corpec. Acá nosotros tenemos la firme convicción de que Daniel no ha cometido delito alguno y que evidentemente eso nos lleva a que nuestra solidaridad se exprese, no solamente en acompañarlo en el Centro de Justicia, sino que incluso ahora en su reclusión en Capitán Llaver. Y ojo, no solamente los y las militantes del Partido Comunista. Las expresiones populares de apoyo, ayer en Valparaíso, yo estaba en el Congreso, en la plaza había precisamente una intervención para solidarizar con Daniel. Las expresiones que se han visto en distintos medios también acá en Santiago dan cuenta de aquello. O sea, ponerlo como un punto de comparación o que nos pongan a dar, o que nos vengan a dar clases de ética, moral y buenas costumbres, quienes evidentemente no las tienen, nosotros no lo vamos a aceptar. Nosotros tenemos convicciones férreas en nuestro partido y nosotros, insisto, vamos a defender esta... Insisto, no es un ataque, y vuelvo a aquello, no es un ataque a Daniel solamente, es un ataque al Partido Comunista y a lo que nosotros buscamos representar, que efectivamente son cambios que sean profundos y que permitan efectivamente cambios a este modelo neoliberal que tiene empobrecida a la población. Entonces, con mayor razón, vamos a salir a defender y vamos a salir a denunciar lo que a nuestro juicio consideramos una persecución política de manual. O sea, si uno ve, hace un análisis inclusive internacional, mirando cómo ha sucedido en otros países, efectivamente esto es de manual cómo se ha procedido primero a destruir desde las comunicaciones lo que representa en este caso Daniel, pero ahora también ocupando un arma judicial. Y eso también creo es relevante decirlo. Acá no es que nosotros estemos en contra de la independencia de los poderes, ni mucho que se ha tratado de levantar, inclusive del propio gobierno, que me parece preocupante, que lo ha planteado Toá o Monsalve. Acá nosotros creemos en la independencia de los poderes. Pero también hay que denunciar efectivamente cuando uno ve que están todos los elementos de la persecución. Y cuando también, una cuestión que ahora sale con los WhatsApp inclusive filtrados de cómo se nombraban jueces en la Corte Suprema, te das cuenta que hay un factor político evidente en los nombramientos, tanto de la magistratura, pero particularmente del Ministerio Público. O sea, y hay que sacarnos esa venda para que también nos permita tomar acciones concretas, ojalá desde lo legislativo también, en orden a avanzar en que dichos nombramientos efectivamente se den en un marco de independencia y no en una cena entre senadores, como estamos acostumbrados, donde al final evidentemente se negocian desde la impunidad hasta la persecución de los rivales. Bueno, lo interesante también de la discusión en torno a Daniel Jadwe es que dentro de los marcos de la institucionalidad chilena, dentro del marco de la Constitución Política de 1980, dentro de este tinglado de hacer las cosas en la medida de lo posible, Daniel Jadwe va un poco más allá y dentro de esta estructura es que posibilita cambios que favorecen a millones de chilenos y de chilenas. Mira, y no solamente, a mí me tocó estar, apenas se conoció la noticia de la formalización de Daniel, hace un par de meses atrás. Y nosotros fuimos de manera espontánea con un grupo de parlamentarias a expresarle nuestro apoyo. Nos encontramos justo con todo lo que significaba la Feria del Libro en Recoleta. O sea, no solamente ha significado entrar a disputar elementos significativos del sistema neoliberal implementado durante la dictadura, sino que también ha permitido hablar de cultura en espacios donde nos hablaban. Yo recuerdo, fuimos un día lunes y el hemiciclo, la explanada de Recoleta estaba repleta. O sea, la gente también valora aquello. O sea, el municipio no siguió esa lógica asistencial que teníamos en los municipios, con la Secarte en la Florida regalando vales de gas, sino que fue a disputar efectivamente cuestiones concretas. La escuela abierta. O sea, el programa de gobierno actual contempla, por ejemplo, la escuela abierta, que fue una política que nace desde Recoleta y que permitió en este caso bajar los índices de violencia en los establecimientos escolares, que ha permitido mejorar incluso, si uno quiere, hasta las pruebas institucionales, mejorar
los resultados de los estudiantes en dicho instrumento. Entonces, yo creo que ahí está el real peligro. Ese era el peligro que se veía respecto de Daniel, porque efectivamente si se logra, o sea, hoy vemos alcaldes luchando contra la inmobiliaria, porque el primero que hizo aquello fue precisamente Daniel Recoleta. O sea, hoy se habla hasta de plan regulador en una junta de vecinos, porque la gente logró entender cómo eso permitía el crecimiento de sus barrios y de sus sectores, y cómo muchas veces de manera abusiva la inmobiliaria lo hacía. Entonces, detrás de Daniel también hay un modelo de cómo hacer política, hay un modelo de cómo hacer comuna, hay un modelo de cómo hacer municipio, y eso evidentemente es lo que se trata de atacar, y por eso no es que a mí me llame la atención que a la primera encuesta que sale ahora viendo eventuales candidatos presidenciales aparezca la figura de Daniel, incluso con aquellos nombres que vienen sonando hace varios meses, como instalándose, claro, como el caso de la ministra Toá. Entonces, porque representa eso, representa la capacidad de hacer las cosas distintas. Ojo, en un municipio que no estamos hablando de los municipios más ricos de Chile, en un municipio que efectivamente tiene carencias de financiamiento notables, pero que se logró desde la voluntad y desde la buena política hacer políticas que hoy municipios copian en todas partes. Entonces yo creo que eso también es lo que nos fija, esa férrea convicción y desde ya el mensaje a todos los partidos del establishment es que nosotros no vamos a caer en eso, no vamos a entrar acá a dejar de lado a quien nosotros creemos no solamente un militante ejemplar, sino que también tenemos la convicción de que no ha cometido delito alguno. Bueno, esta semana también se constituyó la comisión investigadora del caso Franco Vargas, ¿sí? Aquí es interesante los sesgos aún de clase que ocurren en nuestro país. Particularmente, una de las fuerzas políticas que ha irrumpido en los últimos años en Chile, el Partido Republicano, a propósito de la muerte del conscripto Franco Vargas, declaró: con los 45 mamones de Arica perdemos todas las guerras. Esto no solo da cuenta de la deshumanidad de estas fuerzas políticas, sino que también del permanente sesgo de clase que tienen en su día a día. Sí, o sea, no solamente refleja aquello, sino que también da cuenta de dónde están sus reales intereses, yo creo. Y en eso no están sus preocupaciones ni sus intereses en defender a aquel sector popular que precisamente cumple el servicio obligatorio. No son los mates, no son los Angelini los que van precisamente a hacer el servicio, sino que son los hijos e hijas de los trabajadores de nuestro país quienes van a cumplir esa labor. Y nosotros promovimos junto a la diputada Natalie Castillo precisamente la creación de esta comisión investigadora. Hemos estado desde el primer comienzo muy alerta a esta situación, porque nos parece grave, no solamente recordando lo que significó Antuco hace ya más de una década y cómo terminó también esa investigación en un marco bastante de impunidad, que inclusive el único condenado el día de hoy sigue siendo profesor de las academias de guerra del ejército. O sea, ese nivel de impunidad. Pero además queremos atacar un tema que es a nuestro juicio fundamental, no solamente el esclarecimiento de los hechos respecto a esta marcha fatídica en Putre, sino que entrar de lleno a discutir la formación de las Fuerzas Armadas, particularmente de los oficiales y suboficiales, donde creemos y tenemos la firme convicción de que acá se sigue con esta lógica de la seguridad nacional instalada durante la Guerra Fría, y que ha permitido que en este caso el primer enemigo que ellos ven es el enemigo interno, pero además entienden que para generar este mando que ellos mismos establecen, la única forma de establecerlo es a través de vulnerar al otro, de mancillar al otro, y eso evidentemente es una situación que creemos que se debe abordar desde esa temática. Evidentemente podemos entrar a discutir lo que significa el servicio obligatorio, cómo efectivamente mejorar las condiciones, pero creo que lo fundamental, y eso es lo que al menos a mí me interesa en esta comisión investigadora, es que podamos levantar elementos que permitan discutir la formación de nuestras Fuerzas Armadas actualmente. Y eso permita también instalar un debate que es parte del programa de gobierno, que es una reforma integral no solamente a las Fuerzas Armadas, sino que también incluso a las policías,
que lamentablemente a raíz de toda esta situación de seguridad pública que se ha vivido, se ha puesto como un tema menor. Y para nosotros creemos que es fundamental. No solamente, si uno lo ve desde el punto de vista de las policías, porque permitiría tener policía capacitada para hacerse cargo de esta nueva criminalidad, además con una formación importante y restricta a los derechos humanos, que nunca hay que olvidar en los hechos recientes, particularmente la revuelta popular y lo que ha significado precisamente el actual de las policías en ese contexto, pero en el caso también de las Fuerzas Armadas, porque también, por ejemplo, durante la revuelta popular, cuando salieron durante los estados de excepción, precisamente las condenas que existen, que son pocas de esos hechos, como en el caso de Romario Veló en la Cuarta Región, es precisamente contra funcionarios de las Fuerzas Armadas, porque entendemos que no tienen una formación adecuada. Entonces creemos que eso se refleja no solamente en su modo de actuar, es decir, cuando tienen que salir en este caso con la comunidad, y eso evidentemente nos pone en un desafío, porque en el caso, por ejemplo, en la región de Tarapacá tenemos en la custodia de la frontera ahora las Fuerzas Armadas, y evidentemente se generan vulneraciones no solamente a población migrante, sino que a la población que vive cercana a la frontera, pero también se refleja en este caso lo que lamentablemente vivió Franco Vargas, y también hay que decirlo, no solamente él, sino que más de 100 soldados conscriptos que inclusive se licenciaron del servicio producto de los maltratos que recibieron durante esta marcha militar, y donde ciertas prácticas se mantienen incluso del pasado. Aquellos conscriptos que fueron licenciados, por ejemplo, se les obligó a firmar un acta donde no habían sido ni sujetos a maltrato ni a menoscabo y eso es irrisorio. Claro. Es público y notorio lo que ellos vivieron efectivamente. Pero igual el ejército le hizo firmar estas actas que eran las mismas actas que la DINA o la CNI hacía firmar durante la dictadura a los detenidos. Entonces, creemos que tocar la formación resulta esencial, primero para eliminar esta doctrina de la seguridad interna que mantienen las Fuerzas Armadas, pero también en cuanto a instrucción respecto a derechos humanos, que yo creo que es fundamental. A mí me tocó visitar una de las bibliotecas de las escuelas de formación y nosotros pudimos encontrar inclusive bibliografía todavía que hablaba precisamente de la doctrina de la seguridad del Estado. Entonces, ahí creemos que hay un tema de fondo y esperamos que en el caso de esta comisión investigadora nos permita entrar de lleno a esa discusión. Bueno, Matías, gracias por estar en esta conversación en clave ciudadana. Te entregamos un último momento, un minuto para que le hables al país. No, bueno, primero, antes que todo agradecer. Siempre es importante que los medios independientes permitan precisamente hablar no solamente de las pautas institucionales, y eso yo siempre lo he valorado, pero más que nada yo hago un llamado a toda la izquierda progresista a no perderse en el apoyo hacia Daniel Jadwe. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros también lo entendemos, que eso significa que el día de mañana pueden venir por cualquier militante o por cualquier representante de la izquierda que plantee hacer las cuestiones de manera diferente. Entonces creemos que eso es fundamental, así que acá desde este espacio también mandar un abrazo fraterno a Daniel y a todas las personas que lo han estado acompañando en estos días. Esta ha sido otra conversación en clave ciudadana con el diputado Matías Ramírez. Ya lo saben, todas las semanas con su conductor Jan Flores Quintana. Un abrazo.